Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Estamos aquí en la costa oeste de los Estados Unidos, en los estudios de Orange County, en California, los estudios de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y quiero darles una cordial bienvenida a este programa. Como siempre, quiero agradecerles los correos electrónicos que nos hacen llevar a través de nuestra dirección electrónica caraacara@ewtn.com, caraacara@ewtn.com. Como en muchas ocasiones lo he dicho y me parece importante siempre repetirlo, por el volumen de correos electrónicos que recibimos me resulta imposible contestarlos directamente. Entonces hay personas que nos envían preguntas y nos piden que les contestemos esas preguntas por correo electrónico. El volumen es muy grande, eso resulta imposible. Pero como lo he reiterado en otras ocasiones y quiero insistir en que lo hago, leo absolutamente todos los correos que nos llegan, absolutamente todos los correos. Y los agradezco. Y todos aquellos que tienen oraciones, pedidos de oración, los encaminamos al monasterio que fundara Madre Angélica y donde ahora se encuentran sus discípulas contemplativas. Y las preguntas que ustedes nos hacen llegar, nosotros las convertimos en preguntas que ya sea van a nuestros programas de preguntas y respuestas. Cuando vemos en cambio un patrón de preguntas importantes, entonces decidimos invitar a un especialista, invitar a un experto y abordar este tema. Hace algunos programas atrás tuve el gusto de tener a mi amigo y hermano, el apologista Frank Morera, que lidia constantemente con preguntas, cuestiones y dudas sobre la marcha y sobre la vida de la Iglesia. Y las más frecuentes que recibe, o entre las más frecuentes dudas que recibe, están referidas a algo que debe hacernos preocupar y que es una cierta pérdida de sacralidad en la Iglesia. ¿Qué cosa significa esto? ¿Cómo se expresa? ¿Qué podemos hacer los católicos al respecto para responder a estas grandes preguntas sobre la sacralidad en la Iglesia, especialmente en el ámbito litúrgico, pero no solo? Tengo la alegría de contar hoy día en el programa con Frank Morera. Frank, bienvenido. Gracias, Alejandro. Saludos a los hermanos. Gracias por estar otra vez con nosotros, Frank. Frank, uno de los temas que a ti te preocupa y con los cuales has venido lidiando en tu ministerio evangelizador y catequético y apologético. Recordemos que la apologética es la defensa y la explicación. No solamente la defensa, ¿no es cierto? Es la defensa y la explicación de la fe. Y nosotros nos hemos encontrado con esta preocupación constante en muchas personas que nos han escrito a cara y que te escriben a ti en tu ministerio, si lo es, sobre lo que ellos consideran la pérdida de la sacralidad de la Iglesia. ¿Podríamos comenzar con ese tema explicándonos qué cosa es la sacralidad en la Iglesia? ¿A qué se refiere? ¿Qué importancia tiene en la vida de la Iglesia? Bueno, Alejandro, nosotros hablamos en el programa anterior que la gente en la adoración había perdido el concepto de a quién se adoraba. Estuvimos hablando todo el programa de eso. Y sencillamente, cuando no sabemos a quién se adora, pues perdemos el concepto de lo que es santo. O sea que una cosa conlleva a la otra. Tú no conocer a quién estás adorando, pues ya no tiene sentido de lo que es sagrado. De lo que es sagrado. Yo no sé quién dijo, no sé si fue San Agustín, pues yo todo lo que me acuerdo se lo he hecho en el saco a San Agustín, pero alguien dijo que, no, San Agustín dijo, son dos frases diferentes, si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. O sea, Dios es totalmente incomprensible para nosotros. Pero alguien dijo algo semejante hoy en día, dice, no hay nada más patético que desnudar a Dios. Cuando tú desnudas a Dios en las películas, cuando a alguien le quitan la ropa y lo empujan, lo que sea, la gente se ríe, ¿no? Es patético. Pues hoy en día se ha desnudado a Dios. ¿Qué quiero decir cuando se ha desnudado a Dios? Se ha despojado a Dios del misterio. Dios es misterio. ¿Qué sabemos de Dios? No sabemos de Dios nada, solamente lo que reveló Jesús. Pero aparte de lo que reveló Jesús, ¿qué de verdad sabemos
del ser de Dios Padre. No sabemos absolutamente nada. ¿Qué sabemos del Espíritu Santo? Nada. Sabemos lo que hace en nosotros, pero ¿quién es Él? Nosotros no tenemos la mente. Le decimos Señor y dador de vida porque no sabemos nada. O sea, Dios es un profundo misterio. Y hoy en día queremos entender a Dios. Y ese fue el pecado del demonio. El pecado del demonio fue pensar que él había entendido a Dios. Y él dijo, si eso es Dios, yo puedo ser igual que Él. Nosotros, ninguna criatura, ni ángeles, ni nosotros podemos entender a Dios. Entonces, queremos entender a Dios, hacer un Dios semejante a nosotros, que eso es lo que decíamos en el programa anterior, antropomorfismo, poner a Dios exactamente igual que nosotros, y a la vez que Dios hace como nosotros, pues ya perdemos el sentido de lo que es sagrado, porque Dios santifica, y todo lo que es de Dios es misterio. A mí lo que me cautivó de la liturgia bizantina, que fue cuando me hice católico melquita, pero católico apostólico y romano, pero de culto melquita, fue el misterio de la liturgia melquita, que todo es misterio. Hoy en día yo creo que todo no lo podemos exponer, porque ante todo estamos poniendo falsedad, porque no sabemos qué exponemos. Estamos poniendo un concepto de Dios, no lo que es Dios. Y por eso hemos visto que a perder ese sentido de quién es Dios, se pierde el sentido de lo que es sagrado. Y tú ves que pocas cosas quedan hoy sagradas de nosotros, del catolicismo, la falta de reverencia. Yo veo, y vuelvo a decir, no lo hacen por maldad, es que nadie se lo ha. ¿Cuántas veces yo en la iglesia tengo que decir a la persona, el gorro, tienes puesta la gorra, quítate la gorra, y se sorprenden porque a lo mejor nadie nunca le ha dicho que uno por reverencia se descubre la cabeza ante Dios. La forma que muchas mujeres se visten, que es verdaderamente escandaloso. Yo digo, ¿cómo una persona en su cabeza puede vestirse de esta forma para venir a la casa de Dios? ¿Qué es lo que hace? Que ha perdido el sentido de a dónde va. Y como me he visto así para ir a la feria o para ir a comprar, pues me he visto así para ir a la iglesia. El comportamiento de las personas. Tú ves cómo entran a la iglesia, ni se arrodillan ni oran, se sientan como entran, tal como entran a un teatro. O sea, y todo eso ¿por qué? Porque se ha perdido el sentido que estás entrando a un lugar que es diferente de todos los demás, que es un lugar santo. En Latinoamérica no tienen este problema. Yo he viajado mucho por Latinoamérica porque casi todas las iglesias son antiguas. Pero sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en las iglesias nuevas que se están haciendo, lo dijo Benedicto XVI, estas iglesias no llaman para nada a la oración. Parecen supermercados. Y varias iglesias en América Latina y en España también han sido diseñadas de una manera que parecen un auditorio y están pensadas más en la comodidad de los fieles que están allí como si fueran a presenciar un espectáculo más que participar en un sacrificio, ¿no? Es que yo puse una serie en Facebook de las iglesias feas de Madrid y puse 32, que aquello metía miedo. Y las de Miami no te creas que se quedan mucho. Claro, no han llegado al espanto que yo puse de España, pero mira, el otro día yo fui a una iglesia de Miami que no es católica. Es de estas iglesias que se separaron de la iglesia católica en el siglo XIX. Que no sé si... Veterocatólicas. Veterocatólicas, pero no son estas que andan ordenando mujeres y eso. Es una... Tú sabes que ellos se dividieron mucho. Es una que mantiene los ritos como en el siglo XIX. Y yo en esta época quería ver la iglesia por dentro, porque era una iglesia como cuando yo era pequeño, con el altar lleno de santos, miles de altares con santos, olor a vela, olor a incienso. Y yo estuve un rato allí y yo vi continuamente que entraban gente, sin parar, un río de gente entrando. Está en una calle principal de Miami. Y yo decía, el 90% de las personas que vienen a esta iglesia no saben que no es católica, porque la estructura con campanario, con el divino niño afuera, pues todo el mundo piensa. Y yo decía, bueno, ¿por qué la gente viene aquí en esta cantidad y hasta la iglesia tal que está católica, un poco más allá no entran? Me di cuenta, aquí tú te sientes que estás en una iglesia, en la otra tú entras y no ves absolutamente nada. Sensorialmente, en cuanto, tú sabes que los sacramentos son signos visibles de una acción invisible de Dios, pero el lugar de nuestras iglesias modernas hoy en día es totalmente inhóspito. No te habla de la presencia de Dios en ese lugar. No es un lugar, en otras palabras, no es un lugar santo. Y se ha perdido ese concepto en la liturgia
de lo que es sagrado, haciendo un show. Se ha perdido el sentido de lo que pertenece a Dios, que está más allá de lo que yo puedo percibir. Sin pretender ponerte en una situación incómoda respecto de hacer un gran diagnóstico histórico, en tu propia experiencia, ¿qué cosa crees que nos ha llevado a esta situación? No, yo te lo puedo decir sin ningún problema. El postconcilio. La gente le echa la culpa al concilio. Y no es el concilio. Yo me he leído el Concilio Vaticano muchísimas veces. Y todos los horrores que estamos viendo, en ningún momento el concilio lo dijo. Toda esta cosa que hemos visto surgió del post-concilio. Yo tengo un amigo, que es el arzobispo Agostino Marqueto, que el Papa ha dicho que es un experto en el concilio, y escribió un libro sobre las consecuencias del post-concilio. Todas estas personas que el concilio era para llevar a la iglesia a su origen puro, primitivo. Y mucha gente después del concilio entendieron que el concilio era una licencia para hacer lo que a ti te diera la gana y crear una iglesia nueva. O sea que para muchos en esa mentalidad, lo que había del concilio para atrás no sirvió para nada. Lo que estamos de ahora en adelante es lo que va a servir. Y ahí vino el gran problema. Hubo una discontinuidad histórica, se cortaron las raíces apostólicas de la iglesia para crear una iglesia estilo protestante. Estilo protestante en cuanto, no en los dogmas, sino a la continuidad apostólica de la iglesia. O sea, no reformamos la iglesia a la pureza apostólica, sino que creamos una iglesia diferente, sin raíz apostólica. Y en muchos casos es así. En el caso de Perú, mi tierra, como sabes, muchos de los fenómenos que acompañaron al posconcilio significó literalmente la eliminación de una cantidad enorme de santos en los altares laterales y la eliminación de los altares laterales en iglesias. Pero acá estamos hablando de una iglesia de 500 años de historia. Entonces nosotros estamos hablando atentado inclusive al patrimonio. Santos de escultura española, de policromía, de belleza increíble. Que son irreemplazables, no se pueden reemplazar, Alejandro. De 300 años de historia y de fieles rezándoles, fueron destruidos y algunos fueron enterrados. Un sacerdote que quiso recuperar el diseño original de su parroquia, de una parroquia que tenía 300 años y que él la encontró prácticamente desnuda, supo que por los ancianos de la parroquia que los santos estaban enterrados en una parte del terreno de la iglesia, los desenterró. Algunos estaban ya echados a perder por la humedad de la tierra, otros se pudieron recuperar, pero o sea, realmente nosotros hemos vivido en algunos ambientes una verdadera iconoclastia, ¿no? Yo, mira, lo voy a decir porque eso todo el que va allí lo ve. La iglesia de Lisieux, donde está enterrada Santa Teresita. La iglesia no es nada del otro mundo, es una iglesia posiblemente del siglo XIX, de estilo neoclásico, pero una iglesia bonita, una nave central. Tú entrabas del lado de acá, estaba, no sé, ¿tú has estado? Sí, sí. Lisieux, estaba el altar cuando estaba Santa Teresita. ¿Tú has estado con la iglesia nueva que han hecho? No. Bueno, pues estas buenas madres, dentro de la iglesia hicieron un cajón de madera. Entonces, como tú entras a la iglesia, del alto de este estudio, es un cajón total de madera, forrado de madera por todos lados, donde el altar no es nada, madera, con una cruz atrás, todo es madera. Entonces ahora la tumba de Santa Teresita quedó fuera de la iglesia. O sea que entonces tú me entiendes lo que hicieron, aquí está la iglesia, no la tumbaron, hicieron un cajón así, y esta es la iglesia moderna. De madera por todos lados, no tiene absolutamente nada, madera barnizada. Y Santa Teresita fuera hicieron un pasillo en esa parte de la iglesia. Yo digo, pero ¿a quién se le ocurrió esto? Y como eso, ¿cuántas citas yo te puedo poner? Que hemos hecho. Es que yo no le veo ni el sentido práctico. Porque tú entras, y eso lo decía Benedicto. Benedicto decía, tú entras a las catedrales y el espíritu se te eleva por la altura del edificio. Tú entras a esa iglesia plana y tú como que te sientes oprimido. Porque estamos entrando a un lugar que es espiritual, y donde el espíritu tuyo está abierto a esas realidades.
O sea que hay una influencia también tremenda en las arquitecturas en lo que estamos celebrando. Yo creo que esta tendencia a la desacralización de la iglesia es un proceso que se ha visto de manera más grotesca, si quieres, o más evidente en los horrores de la arquitectura, o mucha de la arquitectura, para no absolutizar, digamos, pero mucha de la arquitectura post-Concilio Vaticano II, ¿no? Pero no solamente es la arquitectura, en realidad la arquitectura respondía a una actitud. Exactamente, responde a que se ha perdido el sentido de la santidad de Dios. Hemos bajado a Dios al nivel del hombre. Y muchos de estos arquitectos que han hecho estas obras, y yo conozco el caso de Perú, por ejemplo, de un arquitecto que construyó varias de las iglesias modernas y poco atractivas en el Perú, era una persona que tenía el deseo de construir iglesias que supuestamente eran para Dios, pero donde él estaba convencido que el centro, el punto de referencia sobre el cual habría, el patrón sobre el cual había que construir la iglesia era el hombre. Exactamente. Y no Dios, ¿no? Y en consecuencia, ahí había un problema filosófico y teológico. Hay un giro ahí. ¿En qué consiste ese giro que se ha dado, que nos ha ido alejando precisamente de la sacralidad y que nos ha puesto en un nivel de construcción humanista? Te lo pregunto porque, como sabes tú, el gran arquitecto que construyó la Catedral de Los Ángeles hemos buscado problemas ya por ese tema. Bueno, pero tú sabes que el arquitecto era un arquitecto famoso, español, no creyente. Ese es el punto que hemos buscado arquitectos ateos. Y que él dijo que él quería que el templo fuera fundamentalmente un templo para el hombre. Entonces, una persona así jamás va a entender el misterio sobre el cual tiene que trabajar y lo que debe lograr con la construcción de un templo, ¿no? Exacto, ese es el punto que te iba a decir, que inclusive se han buscado arquitectos ateos para hacer imágenes y los resultados han sido espantosos. Yo conozco un Cristo que parece un aborigen de Paraguay, de estas, tú sabes, esto que tienen, creo que no sé si es Paraguay, de las selvas de América, que tienen el pelo así, pues la cara es de una etnia de esa, él lo dijo, y los pies son de este tamaño, algo totalmente descomunal. Y yo digo, ¿cómo ese Cristo puede estar presidiendo un altar? ¿Qué devoción puede darle a una persona o qué invitación puede darle a una persona para el orar en ese tipo de escultura? Pero todo esto viene, Alejandro, y te digo, es una repetición, porque no tengo otro motivo que darlo, que cuando dijimos después en el post-concilio, porque de verdad que mucha gente habla más del concilio porque nunca ha leído los libros del concilio. Yo lo invito a que lean las declaraciones del concilio para que se den cuenta que no tiene que ver con nada que sucedió posteriormente al concilio. Pero todo viene con este deseo de llevar la iglesia, hacer la iglesia semejante a los hombres, hacernos atractivos a la gente para que la gente venga. Entonces, en vez de llevar a Cristo al mundo, trajimos el mundo a la iglesia. Y con el mundo, con todas sus consecuencias, ¿qué hizo la iglesia? Terminó pareciéndose al mundo. Todos los problemas que tenemos afuera los tenemos exactamente adentro, en sentido sagrado. Nosotros no podemos asemejarnos al mundo. Tú no te acuerdas, no sé si tú te acuerdas, pero en la época de que tenemos que ser como el mundo, para que la gente venga. Vamos a quitar todo lo que pueda molestar a los protestantes para que los protestantes vengan. ¿Cuántos vinieron? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué quitamos los santos? Para que la iglesia apareciera una iglesia protestante y los protestantes regresaran. Ellos no van a regresar porque quitemos una imagen. Hicimos nuestros templos como templos protestantes para atraer, cuando nos damos cuenta que lo único que atrae es la verdad. Y ese deseo de parecernos al mundo, yo creo que fue lo que ha dañado a la iglesia que hemos tenido, pareciendo, es lo que dice San Pablo, se fueron tras dioses falsos y terminaron tan falsos como ellos.
Frank, en este proceso de desacralización, tú hablas precisamente de este fenómeno que llamamos el posconcilio. El posconcilio tiene sus orígenes ideológicos. Hay aquellos que interpretaron el concilio, que inventaron el espíritu de concilio, este concepto para poder en realidad interpretar y hacer lo que se le da la gana, diciendo que los textos del concilio solamente eran referenciales y que el espíritu del concilio era el que había que ir aplicando, y este espíritu del concilio, mal llamado espíritu del concilio, se aplicó para hacer todas estas aberraciones que hoy en día nosotros encontramos. Pero nosotros descubrimos que esto no se encuentra solamente en el ámbito, arquitectónico. Como tú decías, hay un error de percepción cuando se dijo: voy a construir estas iglesias desnudas, parecidas un auditorio, de tal manera que un protestante o incluso un ateo o un agnóstico se sienta, entre comillas, cómodo y no se sienta ofendido, ¿no? Lo curioso es que las historias de conversión que hemos encontrado de protestantes o de ateos normalmente han sido o han estado relacionadas a los hermosos templos clásicos católicos, donde ellos han encontrado una riqueza, una simbología, una sacramentalidad que es lo que realmente los ha llevado a convertirse. Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, se convirtió cuando entró a un templo católico, se convirtió sin ninguna predicación cuando entró a un templo católico y vio a la gente orando. Ella era judía, filósofa. Y dijo: nosotros vamos a orar a la sinagoga, que hay aquí que esta gente entra con tanta devoción 24 horas al día. Y eso le llamó la atención a ella. De ahí salió toda su conversión. Me acabo de enterar un caso de una atea que se convirtió oyendo el cántico de la letanía cuando llevaban a San Juan Pablo II a enterrar a la plaza. ¿Te acuerdas que estaban las letanías en latín? Claro, Dice que esas letanías le llegaron de una forma tan grande, sin entender lo que decían, que se transformó su vida. Sorprendente. O sea, y lo que nos demuestra que cuando la iglesia abandona el sentido de lo sagrado y se mundaniza, creyendo que esa forma va a atraer a los agnósticos, a los jóvenes especialmente. No los atrae. Esta impresión de los jóvenes, no los atrae, los atrae la belleza universal de las cosas que siempre han constituido el centro de las tradicionales iglesias católicas, que es el sentido de lo sagrado. Hay una palabra que yo utilizo continuamente en todas las charlas que yo doy, y se la hago a repetir 3 o 4 veces. Lo que hemos perdido y lo que atrae a la gente es la radicalidad. La iglesia ha dejado de ser radical para hacernos políticamente correctos. Tú tienes el fenómeno en este país, porque a eso también atañe la desacralización de las órdenes religiosas. Tú te das cuenta como en los años 70 y 80, una gran parte de las órdenes religiosas se quitaron los hábitos y quitaron todos los signos y pusieron el yin yang en las paredes de los monasterios. Todas esas comunidades o ya expiraron o le quedan 5 años de vida, porque ninguna tiene vocaciones. Yo estaba viendo el otro día una canonización de una religiosa norteamericana y desfiló en la canonización, entraron todas las hermanas de la congregación, que eran unas 800, todas vestidas muy elegante con ropa de marca, con un corsage de flores aquí, peinadas, todas mayores de 70 años. No había ni una sola joven. Esa congregación de aquí a 10 años no existe. Sin embargo, tú ves los monasterios en Estados Unidos, que le llaman el misterio de los millennials, le llaman, han hecho hasta programas en la televisión, los monasterios de estricta observancia, con hábito, con sandalia, con velo, están llenos de jóvenes. Entonces tú te das cuenta que la gente hoy en día está buscando la radicalidad, no están buscando que los entretengan. Yo cada rato me navego por los monasterios a ver qué está pasando, sobre todo los que no son ortodoxos. Y entré a un monasterio de estos que están todas las monjas vestidas y peladas, cortito y eso, y tenían anunciado, esa noche van a tener una noche del gorrito rojo. Y yo dije: ay Jesús, ¿qué cosa será esta noche del gorrito rojo? Y al otro día entré, pues era que cada hermana iba a fabricar un gorrito rojo y por la noche va a hacer un concurso a ver quién lo ganaba. ¿Tú crees que una muchacha va a dejar de constituir un hogar
para irse a vivir con otras mujeres, para hacer concursos de gorritos rojos. Hoy la gente lo que busca, la gente joven es lo que busca la radicalidad, es lo que está buscando. Por eso tú ves que las órdenes que están regresando de nuevo, que están teniendo éxito, son las órdenes que guardan el espíritu de la orden. Todas estas que se modernizaron no tienen vocación, Alejandro, lo estamos viviendo día a día. Lo triste es que nadie de esos monasterios se ha puesto a pensar por qué los otros tienen vocaciones y nosotras o nosotros no tenemos. Es que esta mentalidad desacralizadora se ha convertido también en un vicio, en una serie de malos hábitos. Me gustaría que abordáramos este tema de los malos hábitos adquiridos en muchos ámbitos de la Iglesia. Tan pronto regresemos de la pausa. Estoy con Frank Morera hablando sobre la pérdida de la sacralidad en la Iglesia y qué hacer para recuperarla en este su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. No se vayan, que ya volvemos. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara. Estoy con nuestro hermano y amigo Frank Morera, el gran apologista católico, hablando sobre este tema de la pérdida de la sacralidad en la Iglesia y de las consecuencias que esto ha traído en debilitar la fe de los fieles. La intención original de todo este proceso de desacralización, muchos de nuestros hermanos que tienen una visión un poco más milenarista, más apocalíptica, lo adjudican a una mala intención, a una campaña de la masonería mundial, etc. Muchas de esas cosas pueden haber influido o pasado, pero en realidad ha sido una mala lectura de las reformas del Concilio Vaticano II, y muchas de estas personas que han querido hacer estos templos extraños, estrambóticos, tienen una especie de explicación, de filosofía detrás que no carece de buena intención, pero que carece de un elemento fundamental, y es el concepto de la expresión estética de la fe, la expresión externa de la fe, partiendo de la fe, ¿no? Yo no creo en conspiraciones ni nada de eso. Para mí eso es parte de la ciencia ficción religiosa, que es otra rama de la Iglesia que ha surgido últimamente. Hay una ciencia ficción religiosa impresionante en todos los lugares. Y yo tengo, con todo eso que me llega a mí, pues, yo me he dado la excomunión en la punta del dedo. Delete, ni lo leo. Por un lado, si vemos el punto espiritual, detrás de todo eso también siempre está el demonio, no podemos olvidar de eso. Por supuesto. Porque todo el interés del demonio ha sido toda la vida quitar que el hombre quite la atención de Dios y la ponga en sí mismo, desde el Edén. Eso fue todo. Vas a ser como Dios. Olvídate del otro, tú tienes el poder. O sea, el demonio, cada vez que hay una oportunidad, él se cuela para quitarle protagonismo a Dios y ponerla, ya que no se la van a dar a él, pues ponerla en el hombre. Y cuando la ponen en el hombre, saca lo peor del hombre en ese momento. Y él vio esta coyuntura que se presentó, que yo creo que fue una crisis mundial de valores. Porque el concilio coincide con los 60, con los hippies, con toda la guerra de Vietnam, un derrumbe de valores en la sociedad occidental. Y la revolución sexual. La Iglesia, aparte del mundo, pues todo eso pues se metió dentro de la Iglesia. Pero más que allá con complot, yo creo que más que nada esto es un problema espiritual, guiado porque tú sabes. Pero fíjate, yo creo que detrás de todo esto está, te lo vengo diciendo 2 programas. Ojalá que la gente se le grabe. A mí me gusta repetir las cosas porque la falta de conocer al Dios a quien nosotros servimos. No se está explicando quién es Dios. Queremos racionalizar a Dios. San Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo 3:15, le dice: mientras yo llego, acuérdate de cómo comportarte en la iglesia del Dios vivo. Fíjate qué interesante, acuérdate cómo comportarte
¿Por qué San Pablo le dice que hay que tener reverencia y comportarse en la casa de Dios vivo? Primero porque en la casa de Dios está la Eucaristía. Ya de hecho, la presencia de Cristo en el sagrario nos delimita de una iglesia protestante de cualquier otra iglesia. Tú vas a una iglesia protestante, preguntas ¿dónde está Jesús? Dices, está en mi corazón, o qué sé yo. Tú preguntas a la iglesia católica ¿dónde está Jesús? Y tú puedes decir, mira, está allí. La presencia de la Eucaristía yace en la casa de Dios Santísima. Segunda, porque la iglesia que se congrega ahí es el cuerpo de Cristo y la esposa del Cordero. Es el cuerpo de Cristo, es algo que olvidamos. Olvidamos que somos el cuerpo de Cristo. No es una expresión poética, No, es una realidad teológica. No somos un grupo de gente congregada, somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú tienes conciencia de todo esto, es cuando surge la reverencia. ¿Por qué se inciensa al pueblo? ¿Por qué se inciensa al pueblo en la misa? ¿Porque somos buenos? No, porque somos el cuerpo de Cristo. Se inciensa a la cabeza, que es el altar que representa a Cristo, y se inciensa al pueblo porque somos su cuerpo. Por eso que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ese es el concepto que se ha metido en la iglesia. Tenemos que ser del mundo. Y eso ha influido los cantos, la arquitectura, la postura de las personas en la iglesia, lo que hace y dice. Se contaba que San Felipe de Neri, que tenía tantas ideas simpáticas, había un sacerdote que estaba... porque yo me doy cuenta si el sacerdote sabe lo que está haciendo por la forma con que trata los objetos sagrados. Tú no se da cuenta si hace así o si lo pone, tú te das cuenta. Y estaba este sacerdote que estaba poniendo la custodia o lo que sea, o la patena, y San Felipe de Neri subió al altar y hizo como que iba a encender una vela y le dijo, trátalo bien, que es hijo de buena madre. O sea que siempre ha habido en la iglesia este tipo de cosas. Últimamente, lo que pasa es que últimamente ya se ha hecho generalizado. O sea que si no sabemos a quién estamos celebrando, qué estamos celebrando, por supuesto que tú no vas a saber cómo comportarte en la casa de Dios vivo. El problema es que tenemos un pueblo en esta era de profundo acceso al conocimiento. Porque hoy en día el que es ignorante porque le da la gana. Porque con el teléfono celular tú te puedes instruir entrando al internet, si buscas los buenos temas. Pero una área que el conocimiento está al acceso de todo el mundo, porque ¿quién tenía antes acceso al derecho canónico? ¿O quién tenía acceso a las encíclicas? Casi nadie. Tenías que ir a comprar un libro especializado en eso. Pero en esta época de tanta información es cuando el pueblo católico es más ignorante que nunca. No conocemos absolutamente nada de nuestra fe. Y sobre todo de la profundidad. Yo le digo a las personas que la iglesia es como un iceberg. Solamente conocemos la punta, pero debajo hay un mundo espiritual que no se acaba. Pero nadie quiere bajar a lo profundo del iceberg. Todo el mundo se quiere quedar arriba flotando. Mira, y no solamente hay una ignorancia y una resistencia, sino que hasta una cierta fobia. Te cuento una historia de un sacerdote, Dios lo bendiga, que organizó la primera comunión de los niños. Y en la primera comunión de los niños, él, sin que terminara la misa, es decir, antes de la bendición final, desplazó a todos los niños a una pizza party, ¿no? a que fueran a comer pizza. Y cuando le preguntaron cuál es la razón por la cual quiso empalmar la primera comunión con la pizza, es para que los niñitos no se asustaran y comprendieran que la comunión is not such a big deal, no es tan gran cosa. Entonces, al hacerle comer el pan con la pizza, inmediatamente después con la pizza, acá hay un temor de creer que lo religioso puede ser traumático, puede ser difícil de comprender para los niños, y que en consecuencia hay que inmediatamente dotarles una salida y una interpretación secular, frívola, que disminuya el valor de lo sagrado, cuando nosotros sabemos que la edad en que los niños hacen la primera comunión es una de las edades más hermosas y más sensibles a lo religioso, y donde yo he visto niños que reciben la primera comunión, pero he visto muchos niños en muchas ocasiones tener una conciencia de la presencia de Jesucristo que ya quisiera tener muchos adultos.
Pero es que mira qué curioso, mientras no queremos crearle trauma a los niños con lo sagrado, en la escuela le enseñan sexualidad desde los 4 o 5 años y sin ningún tipo de problema, le enseñan religión musulmana sin ningún tipo de problema. O sea que la iglesia, mucha gente en la iglesia ha perdido el rumbo de a dónde va y a quién sirve. Eso que tú dices, de comparar a la Eucaristía con la pizza, eso es una monstruosidad. ¿Qué creyente va a salir de ahí? Cuando ya San Pablo en el siglo I prohíbe los ágapes en la iglesia, porque eso nada más que traía problemas y disensiones en la misma iglesia. Estamos volviendo a lo que ha sido prohibido en el siglo I. Hay que orar mucho porque hay mucha gente que va a tener que dar muchas respuestas delante de Dios por las almas que se están perdiendo. Porque de verdad yo no veo, Alejandro, que hay preocupación por las almas que se pierden. Hay preocupación de que no pasen hambre, pero yo no veo preocupación de que hay almas que se están perdiendo. Eso como que ha pasado de moda. Eso como otro tema que yo escribí que se llama la misericordiositis. Que yo digo, y la palabra itis quiere decir que algo está inflamado. Inflamado, excesivo. Así y Chesterton dijo que lo que está inflamado parece grande, pero está enfermo. Y hay gente que ha tomado un sentido de que la misericordia es mirar para acá y dejar que tú sigas haciendo lo que te dé la gana, cuando eso es una falta de misericordia. O sea, vemos como esta desacralización no solo se ha metido en la liturgia, ha ido afectando absolutamente todos los puntos de la Iglesia Católica a un nivel verdaderamente muy, muy serio. Comenzando por la catequesis y con la primera comunión, como lo que tú acabas de explicar, y otras cosas también que me han dicho a mí. Mira, Frank, dentro de todo esto existen comunidades, fieles laicos, movimientos, incluso parroquias, experiencias parroquiales, en las que existe un deseo de revertir esto y de retornar a lo sagrado. Es decir, nosotros vemos signos de esperanza, sí, ¿no? Dentro de todo. ¿Cuáles son los signos de esperanza que más te ponen paz en el corazón cuando ves este proceso de desacralización? ¿Cuáles son los movimientos a favor de la sacralización, los testimonios, los ejemplos que tú has visto? Tú has liderado retiros, por ejemplo. ¿Cuáles son esos movimientos donde tú ves una esperanza y que pueden servir de ejemplo y de estímulo para aquellos que, viendo el programa o escuchándonos a través de Radio Católica Mundial, reconocen esta tragedia de la pérdida de la sacralidad en la Iglesia y quieren hacer algo y quieren tener esperanza, ¿no? Yo prefiero no entrar a movimientos específicos, porque para decir los buenos voy a tener que mencionar los malos. Y si no menciono algunos van a pensar que está en el saco de los malos. Pero sí te voy a decir signos de esperanza que yo veo. La gente que me escribe constantemente diciéndome hay algo que no está bien. Yo siento que algo, este muchacho que me escribe, porque la desacralización no solo en la Eucaristía, en los sacramentos también. Y sin la confesión ni ande. Este muchacho que se fue a confesar y confesó que se masturbaba y el sacerdote le dijo, no te preocupes, eso no es pecado, eso es tú íntimamente, nadie sabe de eso. Y él me escribió, me decía, Frank, el sacerdote me dio la solución y me dijo que eso no era pecado, pero yo me siento sucio. Y le decía, porque tú tienes el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te está redarguyendo y te está diciendo que verdaderamente eso que te dijeron no es lo que dice el catecismo de la Iglesia. O sea, hay gente que se está empezando a dar que hay algo que no está funcionando bien. Y está preguntando y se está instruyendo. Y también muchos sacerdotes, sobre todo jóvenes, y viejos también, pero sobre todo me enfoco en las nuevas generaciones, que estoy viendo que sí se están preocupando por orar ellos, porque uno se da cuenta cuando un sacerdote ora o no, por tener una vida de oración, por preocuparse por lo que dice la Iglesia, por las rúbricas de la misa, por ser fieles a lo que enseña la Iglesia. O sea que hay un verdadero despertar en los fieles y también en el sacerdocio, en estas nuevas generaciones, que yo creo que sí, ya, como te decía anteriormente, ya los modernistas tienen 90 años, ya dentro de 10 años eres modernista. Así que hay una iglesia que viene formándose. Yo creo que sí, esa va a ser la verdadera iglesia del concilio. Yo creo que esa sí va a ser la verdadera iglesia del concilio. Sobre todo la conciencia que hay personas que no tienen conocimiento,
pero su espíritu le dice, aquí algo no está bien. Esto no es lo que yo creo que debe ser la Iglesia católica y están buscando. Ahora, ¿tú crees que algunos fieles, o muchos fieles, tienen la responsabilidad también de hacer una corrección fraterna a los sacerdotes? Definitivamente. Porque sufren los abusos de un sacerdote que cree que es dueño de la misa y que puede improvisar, cambiar las rúbricas, y no solamente cambiarlas, sino cambiarlas para peor, para reemplazarlas, inventarlas, reemplazarlas por bromas, por homilías que son reemplazadas por pequeñas obras de teatro en medio de la misa, eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ahí el papel de los fieles que tienen el sensum fidelium, digamos, tienen el sentido de los fieles de la fe, y se encuentran con estos sacerdotes? Los fieles tenemos la obligación de, ante todo, orar por los sacerdotes, porque se mueve mucho la lengua para criticar, pero no se mueve la lengua para orar por ellos. Tenemos que orar por los sacerdotes. Después, cuando haya como hecho, tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos guíe, y con caridad tenemos que decirle. El profeta Ezequiel lo deja muy claro. El profeta Ezequiel en un momento le dijo al Señor, ¿para qué yo voy a ir a la gente si no me hacen caso? Y el Señor le dijo al profeta Ezequiel, yo no te mando para que te hagan caso, yo te mando para que tú hables. Si tú hablas y ellos escuchan, se salvan ellos y te salvas tú. Si tú no hablas, te condenas tú y se condenan ellos. O sea, nosotros tenemos la obligación de orar y con caridad decirle al párroco o al sacerdote que está celebrando, mire padre, perdóneme, pero yo creo que esto no está bien. Y conocer, decirle, mira, dice la Redención y Sacramentum, o dice el misal romano, que esto no se debe hacer. Por supuesto que tenemos esa obligación. La caridad nos lleva a llamarle la atención, como nos llama la caridad llamarle la atención a personas que están conversando en la Eucaristía detrás de nosotros, al lado de nosotros. Decirle con caridad, hermano, mira, allá afuera va a estar el salón o lo que sea, este lugar es casa de oración. O vemos una persona con una gorra, decirle, hermano, descúbrete que estás en la presencia del Señor. Con caridad tenemos la obligación de hacer eso. El cardenal Sara lo dijo muy claro, la liturgia no es propiedad ni de los fieles ni del sacerdote, la liturgia es propiedad de Cristo. Y punto. Más nadie tiene la patente de la liturgia. Así que es de Cristo y no la podemos alterar a gusto personal. Dejaríamos de ser católicos. Sí, y muchas veces los católicos laicos se sienten cohibidos por el hecho de que vayan a recibir una respuesta poco acogedora, ¿no? Yo suelo animarlos a que lo hagan de todas maneras, porque a veces las personas no reaccionan bien en primera instancia, pero eso no significa que la duda y la corrección les quede en la cabeza y los ayude a ir modificando las cosas. Entonces no hay que temer la reacción inicial, sino la semilla sembrada. Pero es que el Señor no nos llama a ser populares. No ha habido ningún profeta popular. Todos los profetas, ninguno ha muerto en su cama, todos han muerto pedrados, serruchados a la mitad, porque el profeta dice lo que la gente no quiere oír, pero que Dios quiere que ellos sepan. Entonces es muy difícil decir la verdad, pero alguien tiene que decirlo. Por eso hay que orar para hacerlo con caridad y decirles, mira, y usar, vuelvo a decir, la última sección de la Redención y Sacramentum, lo dice que tenemos la obligación de denunciar todo abuso que veamos en litúrgico o que sea en la iglesia. Si nos quedamos callados somos cómplices de ello, como le dijo el Señor al profeta Ezequiel, no podemos quedarnos. Y como tú dices, aunque la primera sea una gritada o sea un desplante, a la larga eso se queda en el... Y si no, cuando llegue el día de juicio ya no tiene excusa para decir que nadie se lo dijo. Sí, me parece excelente el ejemplo que traes de Ezequiel, Frank, porque a Ezequiel efectivamente le dice, mira, si tú hablas y él no se convierte, va a ser problema de él. ¿De él? Pero si tú no hablas, va a ser problema tuyo, ¿no? Entonces, tú habla para que tú estés libre de la responsabilidad moral de no haber dicho o de no haber corregido, ¿no? Entonces, esta valentía profética es la que tenemos que tener los laicos
para recuperar la sacralidad de la iglesia y suplicar por la recuperación de los espacios sagrados en todos lados, pero especialmente en las iglesias y en la celebración de los sacramentos, ¿no? En la misma confesión, Alejandro, fíjate, muchas veces los sacerdotes confiesan hasta sin la estola. Me han preguntado, Fran, la confesión será válida porque el sacerdote me confesó sin la estola. La estola es el signo sacramental que tiene. O sea que la desacralización ha ido llevando a todos al matrimonio, ni toques en los matrimonios, ni andes en los matrimonios. Muchas veces las confirmaciones, por lo menos en Estados Unidos, muchas veces en Estados Unidos las confirmaciones es la graduación de high school. O sea, no hay una preparación. No, sé que hay lugares que sí lo hacen, y sobre todo cuando hay catecumenado para las personas que vienen de la calle, pero muchas veces se hace masivamente en el high school y me gradué, me confirmé y ya no conlleva el compromiso que lleva la confirmación. Sí, y es un compromiso enorme, porque precisamente el confirmando se vuelve adulto en la iglesia y soldado de Cristo, y en consecuencia el defensor principal de la sacralidad dentro de la iglesia. Él debería ser el confirmando, y el confirmado debería ser, es el que de la iglesia se espera que defienda la sacralidad de la iglesia y la haga con absoluta caridad, con prudencia, con tacto, pero que la haga, es un soldado de Cristo. Y se hace responsable de su propia fe. Ya yo no estoy bajo la fe de mis padres que prometieron en el bautismo enseñármela. Ya yo profeso que soy un adulto católico y yo creo con mi propia fe. Por eso que te hacen las mismas preguntas del bautismo, en la confirmación. Claro. O sea, ya se ha perdido, miren, en órdenes religiosas, en muchísimos grupos también, muchísimos grupos de la iglesia que han terminado en grupos sociales, que se reúnen en la iglesia para socializar. Yo siempre digo a todos los grupos, ustedes deben tener por lo menos una vez al mes adoración del Santísimo, porque si no esto se convierte en un club social que venimos aquí a vernos y saludarnos y abrazarnos y todo eso. O sea que hay que volver a una nueva evangelización de que ya San Juan Pablo II lo llamó, que había que evangelizar a los católicos, porque ¿qué hacemos con traer gente a la iglesia si los de la iglesia no están evangelizados? Pero tenemos un reto muy grande por delante, tan grande que el Espíritu Santo es lo único que lo puede guiar. Es un reto muy grande, Frank, efectivamente. Sin embargo, yo veo ministerios como el tuyo, y el número de gente que va formando, que va educando, que va convirtiendo, acercando más al Señor. Y tú dirías que existe posibilidades de un sano, dramático, pero real optimismo respecto de la auténtica aplicación del Concilio Vaticano II y de la recuperación del sentido de lo sagrado en la Iglesia. Sí, te lo dije ahorita, definitivamente que sí. Yo creo que va a ser un trabajo difícil, porque el problema es que somos una iglesia extremadamente grande. Y yo tengo control de una pequeña parte de la iglesia, pero hay gente que me dice, ¿cómo arreglar esto? Y digo, mira, tú no puedes arreglar toda la iglesia, pero tú puedes arreglar a la gente que está alrededor de ti. Tenemos que comenzar con la gente que está alrededor nuestro. Nada ganamos con estarnos quejando continuamente. El pueblo de Israel estuvo 40 años caminando cuando le hubiera tomado un mes y medio llegar, y se estuvieron caminando en círculo porque no pararon de quejarse. Hay gente en la iglesia que la solución es quejarse continuamente, y eso no nos lleva a ningún lado. Cuando yo me di cuenta que algo andaba mal, pues me metí mano, me puse a ver cómo yo lo podía solucionar con las personas que tenían alrededor, y el Señor me fue llevando por otro camino. Pero el asunto es dejar de quejarnos, de criticar y ponernos a hacer algo. Porque algunos dirán, bueno, ustedes están criticando. Bueno, yo estoy poniendo los puntos que están malos, pero estoy haciendo algo para remediarlo. Yo no me he sentado en un programa solamente a criticar y no hacer nada al respecto. No, de hecho, una de las cosas que estamos haciendo es diagnosticando, porque y estamos diagnosticando a raíz de los correos electrónicos que yo he recibido para el programa y tantos otros que yo sé que tú recibes expresando la misma inquietud. Personas buenas, personas de fe, que se ven escandalizadas por
las cosas que muchas veces hacen los sacerdotes en términos de total desacralización de la fe. Y los fieles. Y efectivamente, ¿no? Y estas personas encuentran resistencia no solamente en el mismo sacerdote, sino en un grupo de fieles que les gusta esta frivolización de la iglesia porque simplemente la disfrutan y para ellos es entretenimiento y les parece muy bueno, ¿no? Una persona católica me decía que había asistido a un templo protestante y que había tenido un servicio protestante muy vivo, con muchos cantos, con juegos, con aplausos, con sermones entusiasmantes en distintos momentos, y que duró 2 horas y que las 2 horas se le pasaron volando y que sus hijos estuvieron muy contentos. ¿Y por qué la iglesia no hacía una cosa así? La Iglesia Católica, porque ella, si no veía que la Iglesia Católica mejoraba en la acogida de los fieles con este entretenimiento, le resultaba muy difícil llevar a su hijo a misa y tenerlo atento, mientras que en este festival de liturgia protestante él había estado absolutamente feliz y atento. Pero la pregunta es, ¿atento a qué? ¿Qué es lo que había ganado? No, ella está educando una persona totalmente frívola en la fe, una persona totalmente vacía en la fe. Ellos hacen esos festivales porque no tienen a Dios vivo en ellos, no tienen a Cristo en la Eucaristía, tienen que proporcionar a la gente algo para que diezmen. Entonces la atención se pone en las personas, nosotros ponemos la atención en Cristo. Eso es lo que tú estás diciendo, es lo que yo te dije en el programa anterior. Estamos imitando a los protestantes para atraer a las personas. Ahora, lo bueno sería preguntarle a esa persona del festival cuántos se van a quedar en esa iglesia. Porque tú tienes fenómenos protestantes que hoy te dicen, tú te encuentras con alguien que se fue de la iglesia. ¿Y dónde estás? No, estoy en la iglesia del Evangelio Cuadrangular. Y al año te lo encuentras. ¿Y cómo va por la iglesia del Evangelio Cuadrangular? No, ahora estoy en la Asamblea de Dios. Y le preguntas al año, ¿y cómo te va la Asamblea de Dios? No, ahora estoy en la Jesucristo y yo no sé qué. Son gente que van continuamente cambiando de iglesia. Porque ¿qué es lo que están buscando? Que lo entretengan. Y cuando se le acaba el entretenimiento en esta, cambian para otro que apareció con un entretenimiento, qué sé yo, la escoba ungida o la gasolina santa. Y se van cambiando según encuentran personas que lo entretengan. Y nosotros en la Iglesia Católica, gracias a Dios, tenemos un grupo de fieles que con palo y sin palo y con las buenas y las malas nos mantenemos en la misma iglesia. Pero nosotros no tenemos que entretener a la gente, tenemos que darle a Dios vivo. Y el fallo de esa señora que te dijo eso es que ella es la primera educadora de su hijo. Claro. A mí mi abuelita me educó sin un entretenimiento en la iglesia y lo primero que nunca se me olvida, que me dijo mi abuela, es, mira, ahí está Dios. Y cuando tú pasas delante de Dios, tú pones la rodilla en tierra. Tenía 4 o 5 años, a mí nunca se me ha olvidado. Ella está criando un cristiano frívolo, que andará brincando de iglesia en iglesia y terminará en judío mesiánico o algo semejante. Sí, en este último minuto que nos queda, Frank, me gustaría que a partir de tu experiencia con tanta gente buena, la gente que asiste a tus retiros, que asiste a tus jornadas, que participa del apostolado de Siloé, ¿qué horizonte de esperanza ves tú en la recuperación de lo sagrado en la iglesia? Mucho, porque hay un laicado tan fuerte. Yo creo que este laicado que hay en la iglesia solamente lo hubo en la época de los mártires, en el siglo III. Por siglo no ha habido un laicado tan fuerte interesado por la iglesia, porque siglos atrás hubo un laicado que venía a recibir los sacramentos y se iba, y la iglesia era propio de los sacerdotes, de los monjes, de los obispos. Ahora hay un laicado que se siente iglesia. Yo estaba el otro día en una boda y en la mesa que estábamos todo el mundo en la boda y no eran personas mayores, eran jóvenes. Terminamos hablando de derecho canónico. Y yo digo, ¿quién se le ocurriría hace 60 años con un grupo de personas en una boda terminaran hablando y la gente sabía de derecho canónico? O sea, nosotros tenemos una esperanza que hay un pueblo que sí que hay un gran laicado y que hay un pueblo que sí se está interesando seriamente en las cosas de Dios. Ahora, lo que nos estamos interesando, tenemos que a esa iglesia frívola que tú acabas de mencionar, de los festivales, las bolas que tiramos y las luces, tenemos que llevarle este mensaje. Y a mí no me gusta
Karl Rahner, a mí no me gusta el teólogo ese, pero él dijo siempre, como dice la palabra, coge lo bueno y desecha lo malo. Karl Rahner dijo que hoy en día la gente ya no cree por la fe de la abuelita, que la gente tiene que tener una experiencia personal de Cristo. Y yo no he visto a nadie que se convenza porque tú le hables. Yo le digo a las personas, si tú conoces un católico que hay de esos de festivales en la misa y eso, llévalo a un buen retiro. Y déjalo que sea Dios, el Señor, quien lo convenza cuál es la adoración que Él quiere. Muchas gracias, Franco. Una vez más, muy interesante y muy esperanzador. Gracias por habernos acompañado en su programa Cara a Cara. No deje de escribirnos a caracara@ewtn.com. caracara@ewtn.com. Soy Alejandro Bermúdez y ahora los dejo con la programación católica de EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima conmigo.